En ocasiones el recuerdo en nuestra mente de estar cerca del Señor es algo maravilloso. Recordar lo que significa estar cerca en el calor de su hogar, el recuerdo del crispar de la madera, del calentor de esa chimenea de su casa que simboliza su presencia, es maravilloso, pero el recuerdo no puede superar a la experiencia. Es maravilloso recordar cada momento que hemos pasado con el Señor, pero en ocasiones los recuerdos hacen que creamos que estamos en el lugar y simplemente es un recuerdo. Debemos disfrutar de la experiencia y buscar la experiencia. No recordar lo que Dios hizo en nosotros, sino procurar que Dios lo siga haciendo. Y en base a eso es que quiero leer esta porción de las Escrituras y compartir con la Iglesia del Señor algunas breves reflexiones. Así que llamo su atención al Salmo 137. Un salmo conmovedor. Salmo 137. Y aunque simplemente lo tomaremos como referencia y hablaremos algunas cosas, vamos a leer el salmo entero. Es corto, 9 versículos. Y dice la palabra del Señor así, Salmo 137. Dice la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantad, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellase tus niños contra la peña. Amén a su bendita palabra. Vaya salmo. Comenzaremos así. No hace falta ser un aficionado consumado al cine para que en nuestra memoria no hayan imágenes, escenas o frases de aquellas películas que marcaron nuestra infancia. En mi caso hay infinidad de escenas, infinidad de frases, infinidad de películas que podría mencionar que se quedaron grabadas desde mi más tierna infancia, cuando era un niño, en mi retina. Pero una de ellas me viene muy a la mano para lo que quiero compartir brevemente en esta tarde. Y la escena en concreto tiene que ver con el final de la película del Mago de Oz, cuando Dorothy golpea por 3 veces sus chapines de rubíes y cita y resalta estas palabras: se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Porque, Iglesia del Señor, por muchos sitios increíbles que el mundo nos ofrezca, por muchos sitios idílicos que podamos contemplar, se está mejor en casa que en ningún sitio. Porque no hay nada como el hogar. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿qué es un hogar? ¿Qué es lo que consideramos como tal? Podríamos definirlo como un hogar, como un número determinado de paredes, de techos, de puertas y habitaciones. ¿Es un hogar, un habitáculo donde residimos habitualmente? ¿Un apartamento, un bungalow, un chalet o una autocaravana? ¿Eso se puede considerar un hogar?
Según el diccionario de la lengua española, un hogar es lo siguiente. Por un lado, sí que es verdad que hogar se describe, y es cierto, como casa o domicilio. Pero otra de sus definiciones es la que lo describe de una manera más precisa y dice que un hogar es un grupo de personas emparentadas que viven juntos, por ende, una familia. Y esta definición la describe a la perfección, ya que un hogar, aunque tiene que ver con el lugar donde resides, que con el tiempo forma parte de ti, en realidad tu hogar es tu familia. Uno puede vivir en un castillo con todo tipo de lujos, en el lugar más idílico del mundo, pero si su familia no está en ese lugar, es un cúmulo de piedras, de cementos y objetos que no tienen ningún valor. Porque el hogar de uno es donde está y habita aquello que ama. Sino que se lo pregunten a aquellas personas que por causa de sus trabajos tienen que viajar por meses de continuo estando fuera de su hogar. Algunos tienen el privilegio y la oportunidad de pernoctar en los mejores hoteles, de comer en los mejores restaurantes y codearse con la gente más selecta. Pero aún así cuentan los minutos y las horas y los segundos para entrar por la puerta de su hogar y abrazar a su familia, ya que eso es lo único que le hace sentir en casa. Dicho todo esto, tengo que decirles que como creyentes, como hijos de Dios, este concepto secular de hogar que hemos hablado, de pertenencia, es también central en las Escrituras. Las Escrituras de continuo nos enseñan dicho sentido de hogar, de pertenencia. Nos muestra siempre un lugar al que llamar casa, al que llamar hogar. Comenzando desde un pequeño huerto en el principio de la creación de todas las cosas y terminando con una nueva Jerusalén que desciende de lo alto al final de los tiempos. Siempre hay algo que se señala como hogar. Todos los redimidos formamos parte de un pueblo, tenemos una misma identidad, tenemos un mismo Padre, un mismo Redentor, un mismo Espíritu que nos une, una misma Escritura que nos orienta. Como cristianos, todos pertenecemos a un hogar. Pero ¿cuál es el denominador común de todos estos lugares donde a lo largo de la historia sus hijos han podido señalar como su casa? No tiene que ver con el lugar en sí mismo, tampoco tiene que ver con que ni siquiera habiten nuestros seres queridos. Esos lugares lo que tienen en común es que en todos ellos Él ha prometido estar. ¿Están aquí? No se me pierdan, esto es central. Lo que une a todos estos lugares no es el lugar, no es ni siquiera la familia, sino que en todos estos lugares Él ha prometido estar. Porque para un hijo de Dios, su hogar no es un lugar donde, no es el lugar donde nació, no es el lugar donde se crió, no es la familia con la que convive, ni siquiera eso, sino Dios. Dios es el hogar del cristiano. ¿Lo creéis? Dios es nuestro hogar. Ahora bien, si recién hemos mencionado que el hogar para aquellos que forman parte del pueblo y linaje no tiene que ver con un lugar, ni siquiera tiene que ver con dónde está su familia, sino que su hogar es el lugar donde Él ha prometido estar, ¿por qué el pueblo de Israel tenía esa continua obsesión por su tierra? ¿Por qué se sentía desolado, como hemos visto en esta porción de las Escrituras, cuando lo alejaban de su tierra? La respuesta, mis hermanos, es extremadamente simple. No porque fuera la ciudad más hermosa del mundo,
ni porque relacionaran ese cacho de tierra en muchas ocasiones árida como su hogar sin más, sino porque ese lugar es el que Dios eligió para ellos y es el lugar donde Dios prometió estar. Ya se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que su descendencia sería inmensa y que sería una nación grande y que su reino no tendría fin y que se sentarían en el trono y que habitarían en la tierra. Ya se lo dijo a Moisés y Aarón, aun ni siquiera cuando estaban en la tierra, cuando les dio las directrices sobre el tabernáculo. Éxodo 29, 43 en adelante dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios prometió santificar esa tierra, santificar y establecer un templo en ella para que fuera el lugar de conexión para su pueblo. Dios prometió estar allí. Pero una vez más, no se trata del lugar, se trata siempre de él. Y la mayor prueba de ello la podemos ver con el propio tabernáculo que hemos mencionado. Como saben, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, recibieron un montón, todas las directrices para constituirles como pueblo y les dieron los planos para construir el tabernáculo. El lugar que hemos leído en el cual Dios santificó y prometió estar. Pero si se dan cuenta, el tabernáculo, a la diferencia del templo, era móvil. Por tanto, el lugar donde Dios ubicaba su casa se movía. Iban de un lugar a otro. Porque el lugar, su casa, el hogar de su pueblo, no tenía que ver con un lugar demográfico, sino en el lugar de su presencia, donde Él prometió estar. Porque el hogar de todo creyente no es un lugar, es Él. Ahora bien, sin entrar en mucha profundidad y en mucha sistemática, todos sabemos que en el transcurso del plan de redención, es necesario hablar esto para llegar al punto, todos sabemos que en el transcurso del plan de redención, nuestro Señor Jesucristo provocó con su sacrificio y el establecimiento del nuevo pacto que ahora Dios estableciera su morada en nosotros. Por tanto, todo cristiano sobre la faz de la tierra puede verse exiliado, solos en una cárcel, en lo más profundo de la tierra o en el pico más alto de una montaña, que si en realidad fue regenerado, su cuerpo, el cual se ha convertido en el tabernáculo de Dios, nos proporciona que nunca estemos lejos del hogar, ya que el hogar ahora nos acompaña. Porque no solo Dios prometió estar en un lugar en concreto, sino que ahora promete estar en mí. Con esto, mis hermanos, entre paréntesis, en absoluto estoy haciendo apología a aquellas personas que desisten de acudir a las congregaciones o a convivir con los hermanos porque toman esta verdad como pretexto diciendo Dios está en mí, no necesito a nadie. Pero aunque sea una verdad que Dios está contigo, aunque estés solo en una cárcel o en un agujero muy profundo, Dios también mandó el que te congregues, por tanto no quita una cosa para la otra. Dios está en ti, pero si no te congregas, aunque esté en ti, desobedeces. Por tanto, lo que estamos intentando hacer es presentar esta verdad bíblica y profunda de que el hogar del cristiano está allí donde Dios esté, está allí donde Dios gobierna. Pues bien, regresando al texto,
Dios le dijo al pueblo de Israel que desde Jerusalén y desde su santo templo sería donde se relacionara e interactuaría con sus hijos. Pero al verse exiliados, la desolación fue absoluta. Los sacaron de la tierra donde Dios había prometido relacionarse y ahora los llevaban al exilio. Sacados de su tierra, exiliados a una ciudad extraña, sin templo, privados de sus costumbres, arrebatándoles los nombres, sus vestimientas, su alimentación, el servicio del culto, alejándolos del hogar. Ahora bien, y aquí está el tema, el punto de inflexión respecto a todo lo que estamos hablando hasta el momento y que quiero resaltar en esta tarde es el siguiente. ¿Qué es lo que provocó el exilio del pueblo de Israel? ¿Cuál es la causa que los alejó de su hogar? Creo que todos lo sabemos sin necesidad de decirlo. El pecado los exilió. El texto que hemos leído en el Salmo 137 describe de una manera desgarradora la situación de Israel en el transcurso hacia el cautiverio desde Jerusalén a Babilonia. Pero aunque sea desgarrador el relato y conmueva nuestros corazones, escucha bien, en ningún momento podemos ver a Israel como una víctima, sino como el culpable. Porque en ocasiones estos textos conmovedores vemos a Israel como víctima, y obviamente lo padecía, pero no era víctima, sino culpable. No fue la mala suerte la que le llevó a la cautividad, tampoco fue la maldad de Nabucodonosor, ni mucho menos el capricho de un Dios injusto, sino que por causa de la desobediencia, por causa de su reiterado pecado de idolatría y su reiterada rebelión en contra de su Dios, es que fueron llevados al cautiverio. El pecado de Israel provocó que Dios tomara como brazo ejecutor de su castigo a Babilonia y a Nabucodonosor para castigar a Israel y al mismo momento ayudarlo a rectificar por medio del castigo, llevándolos por 70 años al cautiverio. Porque el pecado es lo único que nos aleja del hogar, es lo único que nos aleja de su presencia, quedándonos solo el recuerdo de la chimenea calentándonos el cuerpo, pero alejados de la experiencia. Que el pecado te saca de su casa es una verdad que permea toda la Escritura y es una realidad que todos hemos experimentado, ¿o no? Lo vemos desde el momento en el cual Adán y Eva pecan y Dios los expulsa del huerto del Edén, provocando una relación infinitamente muchísimo más alejada que la idílica que tenían en el huerto, el cual, labrando la tierra, sentían la presencia. Y poniendo nombres a las bestias, sentían a Dios. Pero fueron expulsados de la casa por el pecado, pasando por las reiteradas ocasiones en que Israel fue cautiva por los asirios, por los babilónicos, por los persas, por los griegos, por los romanos, por todo el mundo. Por tantos casos individuales y ejemplos que vemos en las Escrituras de esta realidad, como la del hijo pródigo y demás. Y en nuestra propia experiencia personal podemos ver que cuando pecamos, automáticamente nos sentimos de hijos a huérfanos. Pecamos y nos sentimos de estar en medio de la casa comiendo manjares a indigentes buscando en los basureros qué comer. Eso es lo que provoca el pecado. ¡Qué experiencia tan amarga!
qué mal se siente. Qué terror estar en esa condición. Solo los hijos verdaderos lo experimentan. La lejanía del hogar. La parábola del hijo pródigo es muy reveladora en cuanto a todo esto que estamos hablando mucho. Recuerdan que un padre tenía 2 hijos y el pequeño pidió la herencia y se marchó malgastando todo lo que tenía hasta que, volviendo en sí, regresó a la casa de su padre y su padre restituyó todo lo que había perdido. Esta parábola nos ayuda a descifrar lo que verdaderamente significa que Dios sea nuestro hogar. Porque ¿qué significa que Dios sea tu hogar? Decimos frases guapísimas, pero ¿qué significa que Dios sea nuestro hogar? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo permanecemos en él? ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios es tu casa? En muchas ocasiones, interpretando esta parábola aquí en esta iglesia, hemos dicho de que el hijo, al salirse voluntariamente de la casa del padre, automáticamente quedó sin la protección del hogar. La casa del padre le proporcionaba un refugio seguro, alimento, directrices, normas, restricciones que protegían a su hijo del peligro y del mal. Pero al marcharse quedó sin ninguna de esas protecciones, expuestos a su propia concupiscencia, a los peligros del mundo y del mismísimo diablo. Por tanto, esto es muy revelador en cuanto a nuestro tema de hoy. Porque si la casa del Padre es donde Él está, y en consecuencia donde Él gobierna, no se me pierdan, y solo el pecado nos expulsa de la casa, nos da el indicativo de que solo por medio de la obediencia al mandato del Padre tenemos garantías de que estamos en su casa. Permítanme explicarme un poquito mejor. Como hemos dicho, Él ha hecho su morada en nosotros, ¿sí? Por tanto, allá donde vayamos, siempre estamos en casa. Pero la evidencia de que esto es cierto y no es falso es que cuando Dios está en un lugar, lo gobierna. Por tanto, solo la evidencia de ese gobierno garantiza de que aunque estás solo, estás en casa. La garantía de que ese gobierno está activo por medio de tu obediencia a lo que Dios manda es la garantía de que aunque estás en el pico de la montaña, sigues estando en tu hogar. Y aunque estás en la cárcel más profunda, aún no te has alejado de casa. Y aunque estás solo porque todo tu alrededor reniega de Dios, sigues estando en el hogar. Porque la evidencia de que estás en casa es que Dios la gobierna y en consecuencia la obediencia es el pan de cada día. ¿Quieres saber si estás en casa o fuera de casa? Mira cómo está tu obediencia, tu santidad. Y esta realidad se extiende por aún más en la propia parábola del hijo pródigo. Porque por un lado podemos ver cómo el hijo menor se marcha de la casa y automáticamente quedó sin las directrices del padre, por tanto quedó sin hogar, ¿sí? Pero ¿qué hay del hijo que se quedó en casa? En apariencia parece que está bajo la seguridad y protección del hogar, pero su conducta nos señala, nos da datos confusos de una conducta de un hijo en la casa del padre extraña, con celos, con envidias, con cero comprensión de la relación que tiene con los padres y la cero comprensión de cómo administrar los bienes del padre. Se sentía un jornalero, un trabajador siendo hijo. Unas evidencias que aunque estaba dentro de la casa, pareciera ser que era más pródigo que el que se fue. Porque en ocasiones, mis hermanos, la evidencia de estar en casa no tiene que ver con estar aquí.
Hay gente que se cree que está en casa porque está aquí. Y viene todos los días aquí. Y ocupa una silla. Y alza su voz. Y canta alabanzas. Pero la garantía de que estás en casa no es que estás en la iglesia. La garantía de que estás en casa es que Dios te gobierna. ¿Entienden esta verdad? Y este principio es tan importante el recordarlo, porque las consecuencias del exilio por causa del pecado son tan terribles, tan terribles. Como hemos dicho, el pecado te aleja del hogar y del Padre y en consecuencia te aleja de todo lo que Él te proporciona. Tendría que darnos ganas de vomitar el pecado. Repulsión. El pecado te hace no disfrutar de sus abrazos. No se puede soportar no sentir su abrazo. No se puede soportar. Es insoportable. Quieres morirte. Y si no te mueres es porque antes de que mueras viene y te abraza. No recibes su abrazo, pierdes su cobijo, pierdes sus caricias, pierdes sus consejos. En definitiva, pierdes su presencia. Dios se aleja por causa de nuestro pecado. Perdemos la capacidad de vencer a la carne subyugándola a la voluntad del Espíritu porque estamos lejos del hogar. La capacidad de experimentar la seguridad y la shalom continua de que pase lo que pase, estemos en el contexto en el cual estemos, venga la tormenta que venga, Él nos acompaña. Cuando pecas te marchas y cuando te marchas eso no lo tienes. ¿Te crees que cualquier cosa va a acabar con tu vida? Lejos del hogar, lo único que experimentamos es una continua insatisfacción. Quizá al principio todo parezca placentero porque puedes saborear de alguna manera los deseos de la carne y desinhibirte por unos instantes, pero si eres un verdadero hijo de Dios, te sabrá ceniza en tu boca. Porque para los regenerados el pecado, aunque en apariencia al principio parece dulce, es amargor y hiel. No lo puedes soportar, te repugna, te hunde, te destroza. Eso es el pecado, ofender a aquel que te salvó. Irte voluntariamente de la casa, dame los bienes que me marcho. Pero en mi opinión, lo que es más terrible de todo esto es que cuando uno es llevado al exilio y fuera de su hogar por el pecado, se le hace imposible la alabanza. Se le hace imposible el alabarle. El texto que hemos utilizado en el día de hoy describe, como hemos dicho, el transcurso del camino de Jerusalén a la cautividad en Babilonia de los hijos de Judá. Y se nos dice claramente que colgaron las arpas en los sauces porque no podían entonar ningún cántico en tierra extraña. ¿Cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra de extranjeros? Mi arpa será colgada en un sauce. Porque cuando estás lejos del hogar, pierdes la alegría de alabar. Te sientes tan avergonzado que eres incapaz de mirar al cielo. Oras al Señor y aunque el Señor lo tiene todo planeado, su disciplina te atraviesa el corazón porque parece que estés orando al aire.
No puedes leer las Escrituras, se te abren y se te nublan. Y lo único que puedes hacer es ponerte de rodillas, no salir de ese lugar hasta que Él en su misericordia te recoja. Porque el pecado te arrebata la alabanza. Porque el pecado hace que las arpas se queden colgadas en los sauces. ¿Cuántos han experimentado esa desolación? ¿Cuántos? Esto es un daño que no solo nos afecta a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Porque tú no eres tú y aquello que te rodea, empezando por tus hijos y tu esposa, o por tu marido y por tus hijos. Un daño que les afecta a ellos. Porque cuando uno peca y reitera en su pecado y no lo rectifica, alejándose así de la casa del Padre, ¿qué creen que ocurre con su cónyuge y con sus hijos? Que padecen y sufren la decisión de tu pecado. Que padecen y sufren tu exilio. Porque ¿qué culpa tuvieron los niños que fueron llevados presos a Babilonia? Se lo digo, la culpa de tener unos padres que quitaron la mirada del Omnipotente. Porque lo que haga usted le afectará sí o sí a sus hijos. Porque de la misma manera que la Escritura nos dice que los hijos son santificados en los padres por la obediencia del padre en el hogar que afecta a sus hijos, también puede ser todo lo contrario. Fíjense si es terrible alejarse del hogar. Fíjense si es vital recordar de continuo estas verdades. ¿Lo creen? Ahora bien, todo sermón tiene la intención de confrontarnos como oyentes, de instruirnos, de rectificarnos, pero concluir siempre con la posibilidad de poder arreglar lo que está roto o de prevenir todo esto si es que aún no ha ocurrido. Y tengo una noticia maravillosa que recordarles en las reflexiones de esta tarde. Es que tenemos un Dios que rebosa misericordia. Rebosa misericordia. No la puedo entender su misericordia. Su misericordia hace que me avergüence de mí mismo, de mi conducta. Porque 1000 veces pródigo fui, 1000 veces mi Padre me recogió. Podemos ver de continuo como el hombre con su corazón endurecido y rebelde provoca que él lo fuerce a alejarlo de su lado, porque Dios, que es santo, no puede tener relación con lo que no lo es. Pero a pesar de las reiteradas y continuas desobediencias de los suyos, la misericordia de Dios siempre triunfa sobre el juicio que debía haber por los méritos de su Hijo. Si se dan en cuenta la historia de la Biblia, si prestan atención de una forma muy general, se resume en 2 acciones que se repiten de continuo. ¿Cuáles son? Cómo un pueblo peca y se aleja, y cómo un Dios misericordioso vuelve y los recoge. De eso va la Biblia, de nosotros hacer lo malo y Dios hacer lo bueno, de nosotros pecar y Él extender su mano de misericordia, de nosotros decirle no y Él venir y recogerlos. De eso trata la historia de Dios, de la redención y de la Escritura. Nosotros somos malos y hemos sido salvos por un Dios extremadamente misericordioso. El pecado llevó a Israel a ser cautivo por los egipcios, babilónicos, asirios, persas, griegos, romanos, etc. Pero una y otra vez Dios los recogió y los retornaba a su tierra y los retornará en su momento, porque Dios siempre extiende su mano de misericordia. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 4 en adelante. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo,
de allí te recogeré, dice el Señor tu Dios. Y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que me ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas. Ese es tu Dios, el que siempre te recoge. Por muy lejos que te encuentres, por muy lejos que se aleje su pueblo, por muchos impedimentos que haya en el camino para volver a casa, Dios siempre tiene preparado un sendero perfecto para que sus hijos retornen. 1000 tormentas, Mordor en el fondo, no hay manera de atravesar el nido de orcos que hay por en medio, pero al final el Señor desvía todo y deja un pasillo para que salgas del lugar. Ahora bien, recta final. Aunque es una evidencia que es su soberanía, gracia y misericordia la que proporciona todos los recursos para regresar del exilio a la calidez de su hogar, escuchen, no crean que esto no tiene condicionantes que nos ponen a todos como hijos bajo responsabilidad. En otras palabras, mientras que es Dios quien proporciona todos los recursos y nos facilita todos los medios, es el hombre que necesariamente debe arrepentirse de sus pecados y rectificar sus actos para que el retorno se haga posible. Dios no te recogerá si no vuelves en sí y quieres ser uno de sus jornaleros. ¿No lo entiendes? Las Escrituras muestran este principio de continuo. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Solo entonces, si antes no hacen esto, no hay posibilidad. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por tanto, todas las ocasiones en las cuales el pueblo se vio en medio del cautiverio, hubo un momento en que el clamor regresó a sus labios pidiéndole al Padre socorro. Éxodo 3:7, dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Recuerden que el Padre recibe al Hijo, le pone anillo en su dedo, calzado nuevo, sacrifica el becerro grande para hacer fiesta, porque el que estaba muerto, he aquí, ha sido hallado vivo de nuevo. Pero recuerden lo que sucedió antes, Lucas 15:17 en adelante, y volviendo en sí, otra vez, y volviendo en sí, no con su mente distraído y el padre lo coge y lo trae, el padre estaba en casa. El padre estaba en casa, pero como era hijo, proporcionó todo lo necesario, convenciéndolo de una manera adecuada, y entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Absoluto arrepentimiento, absoluta teshuvá.
O como no, el propio Salmo 137, a lo mejor pasa inadvertido, pero vemos lo mismo. Primero, que eran conscientes de su exilio y por ende de su pecado, ya que no podían cantar estando siendo cautivos en tierra extraña. Eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Pero después nos revela el texto algo maravilloso. En este salmo dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Se acordaron de Jerusalén. Establecieron un propio juicio a ellos mismos. Mi lengua se pegue a mi paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Y ahora yo digo, ¿es que acaso era Jerusalén? No era Jerusalén. No eran las calles, ni los pueblos, ni las casas. No era Jerusalén. Era el Dios de Jerusalén. Este texto perfectamente se podría leer: si me olvidare de ti, oh Dios de Jerusalén, que prometiste estar en ese lugar, pierda mi diestra, mi destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Y si después de 70 años retornaron, es porque en el corazón del pueblo hubo clamor y hubo arrepentimiento. O si no, que se lo digan a Daniel o a Sadrach, Mesach y Abednego. Por tanto, queda claro, mis hermanos, que aunque es Dios quien proporciona absolutamente todo, incluida la voluntad y el querer, desde el corazón del hombre tiene que cumplirse ese condicionante, ya que si no hay arrepentimiento, te quedarás en el exilio. El Andy se quedará en el exilio si no se arrepiente. Y sabemos lo que es arrepentimiento, ¿verdad? No hace falta mencionarlo más. Dios es el que establece y señala y proporciona el camino de vuelta. Pero dicho camino comienza, se desarrolla y termina con el arrepentimiento. Que no es un sentimiento, sino un regresar. ¿Y cómo regresas al Padre? ¿Con un ejercicio mental y con una regresión espiritual? No, se regresa solo por un camino, el camino que estableció nuestro Señor Jesucristo, en favor de su misericordia y en favor de el sacrificio y el privilegio que nos proporcionó de que nuestros pecados sean perdonados, y el camino trazado por medio de la obediencia. El arrepentimiento provoca que nuestro corazón vuelva a latir y vuelva a tener otra vez el deseo de volver a casa. El arrepentimiento provoca que todos los desajustes de nuestro GPS interno vuelvan a ser ajustados, redireccionando el GPS y llevándonos al lugar. Provoca que nuestro paladar vuelva a hacerse sensible, notando aún más las miserias del pecado y recordando aún más la dulzura de su miel. El arrepentimiento recuerda que solo somos felices en su casa. Y que fuera de ella somos unos desdichados, pobres y desventurados, desnudos y desvalidos, paralíticos. Fuera de su casa somos lisiados como Mefiboset en Lodebar. Siendo príncipes nos convertimos en mendigos. Pero solo en su casa podemos comer en su mesa. Y sentir de nuevo las caricias del Padre. Estoy convencido de que entre todos los que estamos aquí, algunos nos sentimos lejos. Simplemente porque estamos lejos. Pero quizá hoy el Señor nos proporcione por medio de esta palabra la posibilidad de regresar. Sinceramente, la pretensión en esta tarde, al igual que el Señor me recordaba estas palabras por medio de escuchar una alabanza del Hijo Pródigo el otro día. Y me llevaba a este salmo, no sé por qué, una relación de pensamientos que me llevaban a hablar esto. Espero que
al que está lejos, esta escritura le ayude a volver en sí, le ayude a notarse en el exilio y acordarse de Jerusalén. Y para que en un futuro no muy lejano vuelva a descolgar el arpa del sauce, pueda volver a cantar alabanzas, porque mejor estar en casa que en ningún sitio, ¿verdad? No hay nada como el hogar. Vamos a orar al Señor.